Bien, como decíamos, para el personal regular, para el personal, o sea, los trabajadores regulares, su horario, sus horas extras se contabilizan de distinta manera. Ahora, sin embargo, el cálculo es casi es similar, cambiando por una cosa. Dice que nuestra secretaria tiene 6 horas extra. Estamos tomando a nuestra secretaria como personal regular. Bien, hacemos el mismo procedimiento. Tomamos su haber básico de 4.600 y vamos a dividir entre el periodo correspondiente, 30 días. ¿Cuánto es? 153,33. 153,33. Ahora eso dividimos entre la jornada efectiva de trabajo, entre 8 horas. ¿Cuánto es, estudiantes? 153,33 entre 8. 19.16. 17. 19,16 o 17. No hay problema si les varía por uno o dos decimales. Bien. Entonces, esa es nuestra segunda respuesta. Eso es lo que nuestra trabajadora ganaría por hora extra. Muy bien. Por cada hora de trabajo, ¿no? Ahora multiplicamos justamente 19,17 por las 6 horas de trabajo. ¿Cuánto es? 115.012. 115. 115,12 o 0,12. 02. 0,12. 115. 115,02. Esas son 6 horas adicionales. Pero como en nuestro ejemplo, nuestra trabajadora es trabajadora regular, debemos contabilizar por el horario extra como doble. Estos 115 multiplicamos por 2. ¿Cuánto es? 230.04. Y esta es nuestra respuesta definitiva, estudiantes. 230,04. Ese sería su horario adicional. Por ser trabajadora regular. En nuestro ejemplo estamos tomando nuestra secretaria como trabajadora normal, no como personal de confianza. Ya hemos explicado cómo consideraríamos para tal efecto. Bien, ahora finalmente vamos a poner que el mensajero, el señor Sergio Romano, acumuló un total de 8 horas adicionales, u horas extras, ¿no? Ya. Volvemos y hacemos el mismo procedimiento. Aquí vamos a poner mensajero. Y tiene su haber básico es 2.300. Y él tiene un total de 8 horas extras. Obviamente a nuestro mensajero tenemos que tomar también como personal regular. Hacemos el mismo procedimiento. 2.300 dividido entre el periodo. 30 días. ¿Cuánto es? 76,67. 76,77. 67. 67. Bien. 76,67 dividimos entre la jornada efectiva de trabajo. Eso es 9,58. 9,58. Bien, 9,58 es lo que gana por por hora de trabajo. Entonces, 9,58 multiplicamos por 8.
¿Cuánto es? 76,64. 66,64, ¿no? Y eso multiplicamos por el doble para obtener definitivamente sus horas extras. 153,28. 153,28. Y eso copiamos. 153,28. Muy bien. Ahora, lo que hemos hecho en este cálculo de horas extras, estimados estudiantes, es lo que establece la normativa. Sí, ese es el cálculo que dice. En la realidad, sabemos muy bien que a veces trabajamos más de 8 horas o casi 10 y nadie nos recompensa, nadie nos paga esa hora adicional, ¿no? O sea, la verdad es que muchas veces en muchos trabajos somos explotados de esa parte. Les reitero y siempre les repito, lo que establece la norma nunca a veces es muy distinta de la realidad. Sin embargo, como una institución, como profesionales, debemos conocer lo que establece la normativa y la tratativa de la misma. En ese sentido, por eso calculamos así para entender. Básicamente, ese es el procedimiento para obtener el ingreso del trabajador por hora de trabajo, ¿no? Y cuánto ganaría un trabajador si se pasa más de las 40 o 48 horas semanales del trabajo correspondiente, de la jornada efectiva de trabajo. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo correcto? ¿Se comprendió? Si los días domingos le hice Ah, esa ya. parte, Muy bien. Buena pregunta, Denis. La misma norma, dentro del horario adicional, tendríamos que haber visto eso realmente en jornadas laborales, jornadas de trabajo. La norma me establece que para días domingos y días feriados no se puede establecer un trabajo en esto, salvo compensaciones por los descansos laborales. ¿Qué significa eso? Que dentro de la semana, la jornada laboral, tenemos 8 horas diarias y 6 días de jornada laboral, de lunes a sábado, o sea, 48 horas semanales. Y se deja como el descanso de fin de semana el día domingo. Pero en algunas instituciones, en algunas empresas, se trabaja domingo, tal vez empresas de producción principalmente. Pero ese día domingo tendría que reemplazarse para otro descanso semanal, el descanso del fin de semana, para otro día. Tendríamos que darle de descanso. No podríamos hacerle trabajar al trabajador 7 días a la semana. Si ese fuera el caso, supongamos, o sea, el trabajador trabaja de manera regular de lunes a sábado, y domingo más le solicitan o le piden que trabaje, día domingo y día feriado, cumpliendo jornada efectiva de trabajo, estudiantes, la normativa establece pago triple por cada hora de trabajo. Eso menciona los distintos decretos con respecto a las jornadas de trabajo. Pago triple. O sea, si trabajo 8 horas el día domingo, aparte de haber cumplido ya mis 48 horas, 44 o 40 horas semanales, trabajo aparte el domingo, que es mi día de descanso, tienen que pagarme 3 veces más y no puede exceder más de 2 veces continuas. Eso es importante, o sea, no podré trabajar 4 o 5 domingos. No, estaría vulnerando inmediatamente los derechos del trabajador. Más allá de eso, muchos trabajadores pudiesen hacer eso porque implica que ganen más, pero el desgaste físico y mental es mayor. A la larga es negativo y debemos nosotros considerar eso. Por eso las empresas que mantienen el trabajo 24/7 trabajan con turnos diarios, turnos nocturnos, turnos de días laborales o turnos de fines de semana. Pero debemos siempre dar el descanso a los trabajadores para no incurrir en ese pago triple adicional a los días de trabajo correspondiente. Por eso ya las horas extra ya se pagan dobles.
y las horas extra en días de descanso, de descanso laboral, se pagarían triple, estimado Denis. Eso establece la normativa o la legislación laboral. ¿Qué hacen las empresas para mantener la producción? En esos casos, les dan otro día de descanso. Trabajo tal vez lunes, martes, descanso miércoles, jueves, trabajo viernes, sábado, domingo. Al otro siguiente semana descanso lunes, martes, trabajo miércoles, jueves, viernes, sábados. Así suelen establecer, que nunca pase de las 48 horas, entre 40 y 48 horas, que es lo que dice la ley, que es la jornada laboral semanal. ¿Se entendió, Denis? Sí, Lice. Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. O sea, también se trabaja, a veces hay empresas que tienen que trabajar. Eso sí. Por ejemplo, la normativa de la Ley General del Trabajo habla del trabajo en panaderías. Este trabajo es usualmente siempre nocturno. Entonces, pero establece un horario máximo de 7 horas de trabajo nocturno, no de 8. O sea, la jornada efectiva de trabajo en el horario nocturno no puede ser 8, debe ser 7. Por eso muchos de ellos entran a veces a trabajar a partir de las 11, 12 de la noche y salen 5 o 6 de la mañana, que es usualmente donde se tiene principalmente la producción de las panificadoras, ¿no? O sea, para que cumplan un trabajo de entre 6 a 7 horas máximo, porque es nocturno por la misma necesidad de tener el alimento, el pan de batalla en el horario matutino para los desayunos y para la producción fresca, ¿no? Es, lo mismo establece la misma Ley General del Trabajo con respecto a eso. O para con las mujeres también. Eso pueden revisar en la Ley General del Trabajo para entender el tema de los horarios, de la jornada efectiva de trabajo y los trabajos en determinados lugares, ¿no? Claro, la Ley General del Trabajo no es tan actualizada, es de hace casi 80 años, de 1942, pero sin embargo está vigente y debemos mantener esa vigencia porque es la normativa aplicable. Bien, proseguimos. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bien, vamos a continuar. Esta otra nuestra casilla de otros ingresos, estimados estudiantes, proviene también de información. Al igual que en este caso hemos puesto el gerente acumuló un total de 4 horas extras, la directora de recursos humanos acumuló un total de 9. Esa información nos hemos puesto como ejemplo para nuestro trabajo, para nuestra planilla. Podemos también imaginarnos otro tipo de ingresos, como bonificaciones, premios, incentivos, etcétera, etcétera. Digamos, el gerente acumuló un total de 4 horas extras. Aquí vamos a poner que el gerente tiene una gratificación de 750 bolivianos. Supongamos que se le ha dado una gratificación por buen trabajo, por cumplimiento de metas, por incentivos de la empresa que suelen dar a veces al directorio, etcétera, etcétera. Vamos a también poner que la directora tiene un bono de lactancia, supongamos que tiene la empresa, de 600 bolivianos. Estos otros ingresos aparecen en el transcurso de los periodos dependiendo. Puede ser que existan o puede ser que no. Supongamos que la secretaria no tiene un incentivo. La secretaria no ha tenido un incentivo y solo ha tenido el mensajero, supongamos. La bonificación de 300 bolivianos. Aunque para hacerlo más didáctico, vamos a poner que también la secretaria tiene otro bono, otra bonificación de 175. Esta información, estimados estudiantes, nuestro ejemplo es simplemente para poder llenar esta casilla. En otros ingresos pueden ingresar primas, bonos,
incentivos, bonificaciones, gratificación, cualquier otro tipo de ingreso podemos poner en esta casilla. Como les dije, puede que existan o puede que no, ¿verdad? Ya. Copiamos esa información. 750 más, bueno, 600 de la directora, 175 de la secretaria y 300 bolivianos de la bonificación para el mensajero. Esa información proviene de otras fuentes, ¿no? O sea, del transcurso de las actividades en el periodo. Con eso, estimados estudiantes, habríamos completado uno de los primeros elementos de todos los ingresos del trabajador. Eso se finaliza sacando el total ganado, que es la sumatoria de estas cuatro filas. Ahora sumen 1500 más 1755 más 15.000, 250 más 750. 17.755. 17,755. Correcto. El mismo procedimiento para la directora de recursos humanos. A ver. Sumen 10,000 más 1,215 más 375 más 600. 12.190. Correcto, muy bien. Ahora el mismo procedimiento para la secretaria y para el mensajero. Para la secretaria, 5,342,54, ¿correcto? Sí, dice. Y para el mensajero, 2,753,28. ¿Corroborado? ¿Estudiantes? Sí, dice. Ya, muy bien. Vayan trabajando así para que cualquier duda que tengan, siempre pregunten. Con esto, estimados estudiantes, o sea, la sumatoria de todos los ingresos que tiene el trabajador es la casilla de total ganado, la suma de todo. 15,000 más 1,755 más 250 más 750. Hasta aquí, estimados estudiantes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, algo que quieran que se les repita? Tienen la palabra. ¿Se entendió todo? Sí, dice, Ya, muchas gracias. ¿Qué es importante? Es que recordemos cómo se hacen las operaciones del cálculo del bono antigüedad en base a 3 salarios mínimos nacionales y el cálculo de las horas extras dividiendo el haber básico para obtener el ingreso por cada hora para los trabajadores regulares y para el personal jerárquico o de confianza. Bien, con eso hemos concluido el primer elemento de la planilla de sueldos y salarios, que son ingresos. Pasamos al segundo elemento, que es descuentos, aportes y retenciones de ley. La primera casilla que tenemos es la casilla de la AFP, que es el 12,71%, el aporte a la AFP, a la seguridad social. ¿Cómo se obtiene? Multiplicamos el total ganado por 12,71%. O sea, para el gerente, 17,755 por 12,71%. ¿Cuánto es eso, estudiantes? 2.256,67.
2.256,67. 66, ya, no hay ningún problema. Sí. ¿Correcto? Sí. ¿Verificado? Ya. Ahora hagan lo mismo para la directora. 12.190 por 12,71%. 1.549,35. Correcto. Ahora para la secretaria y finalmente para el mensajero. Para la secretaria, 679,04. muy bien. Y del mensajero es 349,94. Así se obtiene esta casilla de la AFP. Multiplicar el total ganado por 12,71%, que es la alícuota del aporte a la AFP. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, estudiantes, sobre esta casilla? Sencilla, ¿verdad? Más rápido. Si se dan cuenta, es repetitivo. Se realiza uno y se realiza lo mismo para el otro. Para el otro y siguientes y siguientes. Es un trabajo mecánico. La cuestión es practicar. Bien. Ahora, viene una casilla del RSIVA, del impuesto al RSIVA, estimados estudiantes, que ya no se trabaja directamente, sino se pasa a la segunda planilla, una que tenemos aquí, la planilla tributaria o planilla RSIVA. Bien, esta planilla tributaria, estimados estudiantes, o el pago del RSIVA, lo realizan determinados trabajadores, estudiantes. Recordemos, en la anterior clase les dije, ¿qué es lo que nos pide el RSIVA para poder cancelar? O sea, ¿qué es lo que se establece? ¿Cuánto debe ganar el trabajador para pagar el impuesto al RSIVA? ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe? ¿Cómo, Licen, que dijo? ¿Quiénes van a pagar el RSIVA? ¿Cuánto se debe ganar para poder, o sea, para pagar el RSIVA, para que se nos cobre el impuesto del RSIVA? Licenciado, si no me equivoco, es cuando una persona gana arriba de los 9.000, si no me equivoco. Muy bien, correcto. Hay una constante que dice que solo los trabajadores que superan 4 salarios mínimos nacionales pagan el RSIVA. ¿Cuánto es 4 salarios mínimos nacionales? Multipliquen 2.250 por 4. 9.000. Exacto. 9.000. Aquellos trabajadores Está que bien. ganan más de 9.000 pagan el RSIVA. A simple vista, ¿cuáles de nuestros trabajadores creen que puedan pagar el RSIVA? Gerente y la directora sería. Exacto. A simple vista, ya vemos, porque los otros trabajadores están por menos de 9.000. Sin embargo, la planilla tributaria debemos operacionalizarla de la siguiente manera. Esta planilla, estimados estudiantes, el RSIVA, ya no se presenta ante el Ministerio del Trabajo, se presenta ante impuestos nacionales. Y la estructura de la dicha planilla tiene esta forma. Están las alícuotas y estas casillas correspondientes. La primera casilla, bueno, las primeras casillas son las identificaciones del trabajador, al igual que aquí. Pero la primera casilla a llenar es la base imponible. ¿Cómo se obtiene la base imponible, estudiantes? Se obtiene de la resta o la diferencia entre el total ganado menos la AFP. ¿Qué quiere decir? Que para el gerente su base imponible es 17.755 menos
2.256.66, ¿cuánto es eso? 15.498,34. 15.498.34. Sí, lice. Correcto. Así se obtiene la base imponible, restando total ganado menos AFP. Para la directora, de 12.190 menos 1.549.35. 10.640,65. 10.640.65. Correcto. Bien. Para la secretaria, 5.342.54 menos 679.04. 4.663,5. 4.663.05. Sí, punto 5. Punto 5. Sí. ¿Ya? Y para el mensajero, 2.753.28 menos 349.94. 2.403. 3.34. Sí. ¿Ya? 2.400. 3.34. 2.403.34. Muy bien. Esa es la base imponible, estimados estudiantes. El total ganado menos la AFP. Ese monto se copia en esta primera casilla de la base imponible. Luego tenemos el primer mínimo no imponible, que significa 2 salarios mínimos nacionales es el mínimo no imponible. ¿Cuánto es 2 salarios mínimos nacionales? 4.500 allá. 4.500. Eso, estudiantes, también es una constante. Todas las cosillas se copian lo mismo. Ahora, esta tercera casilla de sujeto a impuesto es la diferencia. Resten 15.498 menos punto 34 menos 4.500. 10.998,34. 10.998.34. Lo mismo para la directora de recursos humanos. 10.640.65 menos 4.500. 6.140,65. Correcto. Ahora lo mismo para la secretaria. 6.663.50 menos 4.500. 4.663,50 más 4.500. 163,50. Correcto. Ahora, para el mensajero, 2.403.34 menos 4.500. Eso es sencillo. ¿Cómo les va a dar la respuesta? ¿El resultado es positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Cuando Sí. el resultado después de la resta del mínimo no imponible sea negativo, automáticamente se elimina esa parte y se pone 0. Este trabajador tiene como base imponible un monto inferior al primer mínimo no imponible. Bien. El primer mínimo no imponible es esta casilla, que son 2 salarios mínimos nacionales. Luego, el sujeto a impuesto multiplicamos por la alícuota del RCIVA o el 13%. Lo que tienen que hacer es 10.998.34 por 13%. 1.429,78 sería.
1429.78. Lo mismo para la directora de recursos humanos. 6.140.65 por 13%. 798.28. Correcto. Sí. Para la secretaria, 163.50 por 13%. $21,25, Licen. Correcto. 21.26, 25. No hay problema si les Sí. varía por 1 o 2 decimales, no se preocupen. Finalmente 26. el mensajero es 0, ¿no? Pero Este es el impuesto del IVA calculado del sujeto a impuesto. Pero a esta alícuota todavía se le reduce otra constante, que es el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. 2 salarios mínimos nacionales es 4.500. ¿Cuánto es su 13%? 585. 585. Esta es una constante, se repite para todos. Ahora, finalmente, el impuesto al IVA es el 13% del sujeto a impuesto menos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, que es el otro mínimo no imponible. Reste 1.429.78 menos 585. 844.78. 844.78. Bien. De la directora de recursos humanos, 798.28 menos 585. 213.28. 213.28, correcto. Ahora, de la secretaria, resten 21.26 menos 585. ¿Cómo sale la respuesta? negativo. Negativo. Les he dicho que en Sí. esta primera etapa, si sale negativa la resta a los mínimos no imponibles, que son esta casilla y esta casilla, automáticamente se pone 0. ¿Correcto? ¿Alguna Sí. pregunta? ¿Alguna duda? No, Licen. Es tal vez un poquito engorroso, un poquito hay que estar revisando cuándo hay que hacer, etcétera, pero cuando practicamos el trabajo ya es mecánico. Ahora, ¿por qué les he dicho que el mínimo no imponible realmente son 4 salarios mínimos nacionales? Si nosotros hacemos una operación, vamos a obtener este mismo resultado. Pongamos del gerente. Es 15.498.34 menos el mínimo no imponible correspondiente es 9.000. ¿Cuánto es eso? 6.498,34. 6.498.34. A eso multiplíquenle el 13%. 844.78. 844.78. ¿Es la misma Sí. respuesta que nuestra casilla? Tranquilo. ¿Es la misma respuesta? A ver, para el gerente. Sí, es la Es la, misma. es la misma respuesta. Entonces, directo podríamos obtener este resultado sin pasar todo esto. Pero Impuestos Nacionales nos obliga a llenar este formato. ¿Por qué? Porque impuestos o la normativa tributaria establece que estas no imponibles, estos dos no imponibles, están sujetos a 2 elementos. El primero, estos 2 salarios mínimos no imponibles, está sujeto a gastos que tiene el trabajador sin factura, gastos corrientes, compras en mercados populares, gastos inferiores, pago de transportes, etcétera, que son gastos que va a tener el trabajador, pero que no va a tener factura de los mismos.
Y estos 13% de 2 salarios mínimos nacionales se refiere a gastos que puede tener el trabajador que con factura, que va a poder tener un respaldo en factura de dichos gastos como tal, o sea, que va a poder obtener esas facturas. Ese es un entendimiento que da impuestos nacionales para disgregar el mínimo no imponible de 9,000 en dos distintos elementos, en dos distintas casillas. Por eso realizan eso, estimados estudiantes. Por eso impuestos nos establece estas dos casillas diferenciadas. Podemos obtener de manera directa, pero en la planilla hay que llenarla paso por paso. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí, estudiantes? ¿Algo que no hayan entendido o que deseen que repita? Bien, parece todo correcto. Esta es la primera etapa, estimados estudiantes, en esta planilla tributaria del cálculo del impuesto. Sin embargo, estudiantes, aún se puede reducir este impuesto que tienen que pagar nuestro gerente y nuestra directora de recursos humanos. Podemos todavía reducir. Y ese aspecto se calcula en esta casilla, que es la presentación de facturas en el formulario 110.